Es cierto que cuando metes una camiseta o una prenda con DTF a la secadora, este puede caerse. Y porque es que a veces o en ocasiones hay polvo adhesivo en áreas donde no debería haber o donde no hay diseño y resulta como contaminado. Bueno, pues vamos a resolver en vivo muchas de sus dudas acerca de la impresión DTF. Y también tengo una muy buena noticia, ya que vamos a comenzar con una serie de en vivos y transmisiones en vivos para justamente ir resolviendo todas aquellas dudas, porque nos llegan muchísimas preguntas y como sabes es bastante difícil contestar una a una, pero vamos a intentarlo. Pero qué mejor que hacerlo en vivo con demostraciones a tiempo real. Y también invitarte porque el día jueves a las 4:30 de la tarde vamos a hacer una transmisión con algo muy especial, porque nos han pedido que hagamos una demostración completamente en vivo de la nueva DTF Pro Max. Así es que el día jueves, en punto de las 4:30 de la tarde, vamos a hacer esta demo totalmente invitado. Y si tienes algunas dudas muy específicas acerca de este equipo, puedes irlas comentando desde ahora para que el día jueves las exploremos. Entonces, comencemos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Chico Flores de Ninja Print Masters y estamos probando nuestro set de transmisión en vivo. La verdad es que ya habíamos hecho alguna que otra transmisión antes, pero bueno, estamos tratando como de mejorar un poco, tener diferentes vistas, hacerlo un poquito más interesante, pero sobre todo tener la mejor visualización posible. Entonces, bueno, si hay alguna dificultad técnica, una disculpa, pero pues estamos en este proceso de aprender cómo hacer estas transmisiones de la mejor manera, sin fallas. Y bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que seleccionamos, que no habíamos podido responder, pero que vamos a comentarlas en este momento. Y también si tienes alguna duda específica acerca de la impresión de TF, pues es el momento de hacerla. Y nuevamente te recuerdo que vamos a hacer una transmisión en vivo el día jueves a las 4:30 de la tarde con la DTF Pro Max. Te voy a mostrar cómo funciona, cómo es que tiene este sistema de automatización de las imágenes, de crear la base blanca automáticamente, de acomodar los diseños. Vamos a probar también cómo funciona el DTF con la base blanca selectiva, cómo es tener un DTF con una base blanca completa y cómo es de tenerlo con una base blanca donde solamente lo coloca donde hay colores vivos, pero donde hay colores, digamos, muy oscuros o negros, no pone base blanca. Bueno, eso lo vamos a ver el día jueves a las 4:30 y haremos algunas pruebas al respecto, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar respondiendo cada una de sus preguntas. La primera dice así, del usuario sin control alguno, muy buen nombre de usuario, por cierto. Dice, ¿por qué dicen que si metes una prenda en la secadora, activas la poliamida y se puede caer la impresión? Bueno, esto no necesariamente es una regla general, sí que puede pasar, pero recordemos que hay distintos tipos de DTF. Bueno, podemos clasificarlo respecto al tipo de adhesivo que se utiliza para el DTF. ¿Por qué? Porque no todos los polvos son iguales y se pueden clasificar por el tipo de polímeros que existen. Hay polvos adhesivos de poliuretano, hay polvos adhesivos de poliamida, hay polvos adhesivos de copoliéster o poliéster y otros más. Pero digamos que esos tres son los más utilizados dentro del mundo del DTF. Entonces, el poliuretano es el único polvo que resiste la secadora. Pero si tú usas poliamida, que visualmente son prácticamente idénticos, la realidad es que la poliamida sí que puede desprenderse con el calor de la secadora. Pero no pasa de igual manera con el poliuretano. El poliuretano resiste mucho mejor el calor. Por lo tanto, siempre va a ser la recomendación, si vas a hacer textil, moda, publicidad y demás, pues definitivamente vayas directamente por el polvo de poliuretano para DTF. La siguiente pregunta es de Sublimados y Creaciones KRN. ¿Por qué se pega mucha poliamida en el PET fuera del diseño? Bueno, a ver, esto puede llegar a pasar, si llega a suceder que fuera de áreas donde ya tenemos el diseño, se llega a acumular polvo donde no debería, se nota un poco contaminado. La verdad es que
pues nosotros ya tenemos desde el 2021 activamente utilizando todos los procesos de DTF, explorando los distintos materiales, insumos, procesos, y la verdad es que nos ha pasado de absolutamente todo. Y es cierto que puede llegar a acumularse, pero sobre todo es que puede ser multifactorial. Esto quiere decir que hay muchas causas que pueden provocar que el polvo se pegue en estas áreas. La primera puede ser que, bueno, para hacerlo sencillo, la más común es porque hay demasiada estática en el equipo. Es decir, tomemos en cuenta que el cabezal genera un campo electromagnético, que el PET es un plástico al final, el film, el polvo es un plástico hecho polvo. Entonces tenemos diferentes circunstancias que al momento de hacer fricción, contacto y demás, van a empezar a generar una cantidad de estática muy alta. Esa estática puede provocar que el polvo se pegue en diversas zonas del film y bueno, que dé ese aspecto de contaminado, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tendríamos que buscar la forma de controlar la estática. Para esto, insisto, habría que encontrar el origen de esa estática, porque la estática puede ser por un mal film, porque el equipo no está correctamente aterrizado, porque probablemente el polvo que estamos utilizando no tiene tratamiento antiestático. Y la otra causa es por el exceso de humedad. A veces cuando se acumula demasiada humedad en la cabina, también puede llegar a provocar que se pegue adhesivo en estas áreas del film. Entonces, no sé, hay muchas más razones, pero esas son las más comunes y es muy importante que lo tomemos en cuenta para evitar que pues, suceda este tipo de cosas. Lo que nosotros hacemos definitivamente es centrarnos en el control de la estática en la máquina y para evitar en lo mayor posible que se acumule esa cantidad estática y que pues, por consecuencia se termine contaminado el film, ¿no? Y la tercera pregunta es de KO1613. Dice así: he mandado imprimir con varios proveedores diferentes de TF. Algunos quedaron significativamente grueso y rígido después de planchar y otros mucho más delgados. Me pregunto si a mayor grosor resulta mayor calidad o resistencia o si es más importante la elasticidad, aunque la impresión sea más delgada. Es una excelente pregunta y aquí pues no hay una respuesta como tal definitiva. Yo diría que depende de muchos factores, pero no necesariamente el que se sienta rígido y grueso significa que va a durar más o que es mejor. Como lo comenté hace un momento, hay muchos tipos de polvo DTF que tiene que ver con el polímero que lo compone. Normalmente cuando sentimos que ese DTF está pesado, está rígido y no es muy elástico, generalmente es porque se utilizó un polvo adhesivo basado en poliéster o copoliéster. ¿Qué pasa con el polvo de poliéster? Que es, insisto, es muy rígido, se siente muy pesado. A mí personalmente no me gusta, es muy incómodo, como para prendas de vestir. Pero es muy resistente, o sea, puedes ponerlo, por ejemplo, en mochilas, en bolsas, donde no necesitas que necesariamente se sienta muy ligero y que pueda ser elongable, simplemente que resista. Entonces, yo recomiendo mucho el poliéster para ese tipo de artículos publicitarios que no necesariamente te vas a poner como una prenda. Y sí, cuando vas a utilizar moda o simplemente es para una prenda de vestir, sí te recomiendo que sea un polvo de poliuretano. ¿Por qué? Porque el poliuretano se siente mucho más ligero y es mucho más elongable, ¿no? La poliamida, por otro lado, también es una buena opción. También va a ser ligero, también va a ser elongable, va a tener buena duración, pero no va a resistir muy bien a estos lavados con agua caliente, a meterlo accidentalmente a la secadora, ya que sí puede llegar a remover porque la poliamida es más sensible a estas temperaturas. Entonces, te vuelvo a repetir, aquí los polvos se vuelven y los diferentes tipos de polvo se vuelven críticos hacia cuál estamos utilizando. Y yo ahí sí te recomiendo que revises bien con tu proveedor qué tipo de polvo es el que te está vendiendo para que tú sepas qué es lo que estás utilizando y puedas controlar el terminado final. También vale la pena decir que hay algunos proveedores que suelen incluso mezclar los tipos de polvo como para abaratar costos y demás. Yo te recomiendo ahí sí utilizar polvos de poliuretano puro para que puedas tener un muy buen resultado. Y ya para finalizar, esta pregunta tiene que ver también con el tamaño del grano, porque dice, a veces queda muy grueso. Cuando queda muy grueso, significa también que el tamaño del grano es muy grande. Y hay otros granos de otros polvos que son más finos. Entonces, entre más grueso es el grano, pues más pesada se va a sentir esa impresión, más gruesa. Y entre más delgado
es la partícula del polvo, bueno, pues va a ser un estampado con un tacto mucho más suave y mucho más ligero. Pero toma en cuenta, cuando tú usas un polvo muy fino, muy ligero, al final vas a tener muy buena adherencia, pero en textiles más lisos o más finos, como por ejemplo esta popelina de la camisa que traigo hoy. Pero si yo usara este film con una capa de adhesivo muy delgada, en un textil grueso como una mezclilla, probablemente ahí ya no sería una muy buena opción porque no alcanzaría a penetrar toda esta textura de la tela. ¿Sí me explico? Entonces, cuando utilizas telas muy rugosas con muchas texturas, probablemente sea una mejor opción utilizar granos un poco más gruesos. Y cuando utilizas camisetas, camisas o telas más finas, cerradas, más lisas, pues puedes utilizar granos más finos. Ahora, hay proveedores que ya tienen muy bien equilibrado la combinación de tamaños de granos para que sea mucho más versátil y no tengas que utilizar así de 10 tipos de polvo, sino que con uno o dos probablemente puedas resolver la mayoría de las necesidades. Entonces, espero haber sido claro con la respuesta a estas preguntas. No sé si tengamos alguna por ahí que haya que responder. A ver, un segundo, por favor. Ok, Jair Rodríguez. Listo, tenemos una pregunta de Jair Rodríguez de cómo quitar los filos blancos. Claro, mira, hay muchas razones. Hay veces que se nota que en el contorno de la imagen pues hay un pequeño filo blanco. Creo que aquí tengo un ejemplo. Mira, en este. Si lo pueden ver, se nota un pequeño filo blanco en esta parte. Y pueden ser varias razones. La primera es, puede que esté desajustado o desalineado los cabezales del plotter. El plotter utiliza dos cabezales, un cabezal CMYK y un cabezal blanco. Entonces tienen que estar perfectamente sincronizados o alineados para que no tengan desfases entre ellos. Entonces, si llega a tener un poco de desajuste, claro que se va a notar un pequeño contorno blanco. La otra razón es por la calidad del archivo. Si el archivo no tiene contornos definidos, están un poco difuminados o tiene un poco de transparencia, es muy probable que te dé un pequeño filo blanco. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Bueno, utilizar las imágenes con la mejor resolución posible, pero también es cierto que cuando imprimimos en DTF, nosotros encogemos ligeramente esa base blanca. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a imprimir de tinta blanca está ligeramente ahorcada o encogida. Y esto se hace al preparar antes de imprimirlo, al preparar el archivo para DTF, aunque plotters como este ya tienen esta función automatizada. Tú puedes decirle al plotter cuánto quieres que encoja la base blanca en una distancia en milímetros para que no se note al imprimirla, y lo hace automático. Incluso lo vamos a ver el jueves que hagamos la demo en vivo, pero tú puedes encoger en distintas direcciones, en la dirección hacia arriba, izquierda, derecha o abajo, según tus necesidades. Pero yo creo que si tu plotter está bien alineado, bien ajustado y la imagen es de buena calidad, no deberías tener esos filos blancos. Claro, toma en cuenta siempre, ya al mandar imprimir, pues tener ese encogimiento de la base blanca. Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí? Ya para ir cerrando, esta es una transmisión de prueba, les vuelvo a decir, de muchas que tenemos planeadas en el futuro. Insisto, con la idea de resolver todas sus dudas. He visto negocios que ofrecen impresiones DTF con efectos líquidos, metalizados, purpurina y otros más. ¿Eso es DTF o es DTF? Ok, por ahí nos pregunta el usuario, ¿cómo se llama? Rock Electro Compilation. Rock Electro Compilations. está buena el título de la cuenta. Bueno, a ver, sí es cierto que ya hay efectos especiales en DTF, sí hay glitter, hay otros que son incluso reflectivos, fotoluminiscentes, cada vez van a estar saliendo más, es bastante interesante el alcance. No siento que en este momento sea ya como el punto en el que esté masificado, porque te voy a poner un ejemplo. Un film como este, o la película que se utiliza para imprimir DTF, está más o menos en un costo aproximado de unos 1,000 pesos, 1,200, 1,500, depende de calidad y el proveedor, tal vez un poco más abajo, incluso algunos. Pero cuando tú hablas de un film DTF con efectos especiales, como con un glitter, se va
6 veces el precio. O sea, estamos hablando de ya rollos, en vez de que te cuesta lo que cuesta uno normal, 1,000, 1,200, te va a costar 6,000, 7,000. Entonces, claro, el precio ya se va muy, muy alto, el costo por metro sería bastante alto y yo creo que por eso no se ha masificado tanto y no se ha adoptado tanto. Vamos a ver si poco a poco vamos viendo que se vaya pues abaratando esta técnica ya de efectos especiales. Y bueno, mencionaste el FTS. El FTS, bueno, es un sistema similar, pero un poco diferente en cómo funciona. Sí que tiene sus propios efectos también, pero yo creo que te referías más a los del DTF, ¿no? Que vienen con el film. Entonces significa que, por ejemplo, en el caso del glitter, esa brillantina que le da ese efecto brilloso al film, ya viene en el film. Entonces al momento de que lo aplicas se transfiere junto con la tinta y te da este resultado ya de brillos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, está un poco caro, nosotros no lo hemos ofrecido ya como un servicio en forma, por lo mismo de que es bastante caro todavía y no sé hasta qué punto pues el usuario está dispuesto a pagarlo, ¿no? Pero vamos a explorarlo, vamos a buscar más opciones y con gusto ya les estaremos compartiendo qué otros efectos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? 2 más y terminamos. Siguiente. Camila Jiménez, ¿por qué casi no se habla del polvo negro antimigración? Dice Camila Jiménez, ¿por qué casi no se habla del polvo negro antimigración? No sé. La verdad es que creo que es por desconocimiento, ¿no? Bueno, eso se me ocurre. La verdad es que es importante decir que el DTF tiene esa gran cualidad de la versatilidad, es decir, que lo puedes colocar prácticamente en cualquier tipo de textil, ya sea en, no sé, en poliéster, en algodón, en nylon, en cuero, en piel sintética, no sé, en prácticamente cualquier textil que soporte la temperatura de fusión. Pero si bien lo puedes aplicar en todos los textiles, habrá textiles que tengan un fenómeno que se llama migración. ¿Esto qué quiere decir? Que el colorante de la tela va a contaminar ligeramente la tinta de tu estampado. Yo creo que más bien es desconocimiento. Y también tomar en cuenta que la mayoría de las prendas que normalmente se usan para moda son de algodón. Y el algodón generalmente no migra, o sea, no hay contaminación del color, ¿vale? Donde sucede es en el poliéster. Y la gente que quiere decorar prendas de poliéster lo podría hacer con el DTF normal, pero sí que los colores empiezan a contaminarse ligeramente o el estampado en general puede verse afectado. A veces más, a veces menos, dependiendo de la calidad del textil. Pero yo creo que aquí es como, yo siento que el tema de la decoración en poliéster o la impresión en poliéster está más dominada por la sublimación. Entonces creo que cuando se quiere decorar poliéster, normalmente se piensa en sublimación, aunque claro, sabemos que sublimación es únicamente para telas blancas, pero en el caso de los poliésteres de colores oscuros, ya el DTF es una buena opción, pero insisto, tiene que ser con adhesivo negro antimigración. Yo creo que no se utiliza tanto porque la gente recién lo empieza a utilizar. Yo creo que también hay que tomar en cuenta que el DTF tiene un poquito tiempo, o sea, empezó en el 2021, realmente se hizo el boom por ahí del 2022, ¿qué tenemos? 2, 3 años por mucho. Y yo creo que es importante que la gente sí conozca los tipos de DTF, los tipos de adhesivo y empiecen a utilizarlos correctamente. Entonces, bueno, espero haber resuelto la pregunta. Vamos con la última. Samuel Ambrosio dice, Samuel Ambrosio. ¿cómo puedo solucionar problemas con el extractor? No encuentro cómo solucionar eso. Se me queman los tubos y otro regresa el aceite de la poliamida porque el extractor por abajo sale humo. Ok, dice, ¿cómo puedo solucionar el problema del extractor ya que se me queman los tubos y, ¿qué más comenta? Y se regresa el líquido que se condensa, ¿no? Que es como, tiene un aspecto aceitoso. Es una muy buena pregunta y creo que fue uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos cuando comenzamos en el segmento del DTF. Y hay muchas razones por las cuales esto puede pasar. Aquí sí, yo creo que lo mejor, ¿qué les parece? Es que hagamos una transmisión especial de eso. Y así les explico exactamente, o te explico, cómo nosotros diseñamos, construimos el sistema de extracción, qué tipo de extractores te recomiendo, a qué distancias, cómo condensar los vapores y cómo evitar que se regrese ese tipo como de aceite. Entonces, sí, puede llegar a ser complejo. Si te tuviera que dar una recomendación sería, trata de tener un motor suficiente.
No utilices materiales que no soporten la temperatura. Normalmente lo mínimo que debes tener en materiales o en temperatura de soporte son 60 grados, ¿no? Entonces sí, claro, hay tuberías que a los 40, 50 se empiezan a doblar. Te puedo dar ya recomendaciones muy específicas. Nosotros, por ejemplo, aquí utilizamos ductos de silicona. Entonces la silicona soporta muy altas temperaturas y nos ha funcionado bastante bien. No es cierto, creo que más bien es de neopreno, que bueno, es otro tipo de elastómero, pero es un neopreno que soporta perfectamente la temperatura y está conectado a un extractor que a su vez tiene un sistema de condensación para que todo ese vapor que está extrayendo se condense y al final se pueda drenar, pero sin que regrese hacia el horno, porque sí nos pasó, eventualmente el nivel de extracción no era suficiente, se condensaba la humedad y al final goteaba ese líquido por dentro de la cavidad del horno y bueno, pues nos contaminaba los films. Entonces, bueno, las recomendaciones son básicamente esas, pero yo podría programar, si escriban en los comentarios si les interesa, y con todo gusto hacemos una transmisión especial de cómo construir tu sistema de extracción para DTF a detalle. Yo creo que puede ser de mucha utilidad para todos los que estamos en este mundo de la impresión ya con plotters industriales y va a ser una muy buena solución para todos, ¿vale? Entonces, escríbanlo si realmente les interesa eso y con todo gusto lo vamos programando. Y bueno, pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos. ¿O hay más? ¿Qué hora es? Bueno, una más. Nos da tiempo de una más. Son 5:48. Venga. Mari Pistache. Pugs. Voy empezando en el mundo de la personalización. Sí. ¿Saben de alguna impresora para principiantes o es mejor mandar imprimir en DTF? ¿Saben de alguna impresora para principiantes o es mejor mandar imprimir en DTF? Mira, aquí vas a encontrar todo tipo de opiniones al respecto, ¿no? Va a haber la gente que te diga, oye, mira, yo tengo una impresora no sé qué y la adapté o la compré en China, en AliExpress y me llegó y ahí la llevo. Va a haber la persona que te diga, oye, yo la compré y es una pesadilla. La verdad es que hay, como dicen, habla de cuentas como te fue en la feria, ¿no? Yo, en mi experiencia y con la gente con la que hemos consultado, con los colegas que las han probado y demás, te puedo decir que sí es posible utilizar una impresora de escritorio en DTF, pero te requiere muchísimo tiempo en la curva de aprendizaje. No son máquinas diseñadas para este fin, las impresoras pequeñas, y que pues tienden a tener pues bastantes problemas de estabilidad. Entonces, yo creo que si no tienes experiencia en meter mano a este tipo de impresoras, en pues sí, hacer incluso mantenimientos ya un poquito más invasivos a la impresora, que puedas destapar, que puedas quitar, que puedas cambiar almohadillas y demás, yo diría que puede que te consuma más tiempo de lo que tal vez deberías estar dispuesta a dedicar en eso, ¿no? Yo creo que cuando empiezas un negocio de personalización, pues tienes que hacer muchísimas cosas. Vender, hacer tu página, ofrecer tus productos, crear tus diseños. Y si gran parte de ese tiempo lo vas a invertir metiéndole mano y arreglando la máquina y haciendo que funcione y demás, yo creo que no es un buen negocio, o no me parece a mí un buen negocio, ¿no? Por otro lado, el costo de producir en una impresora pequeña es más alto que producirlo en un plotter industrial, eso es indiscutible, ¿no? Y la calidad también mejora. Digo, depende de qué impresora estemos hablando, pero en la mayoría de los casos, ya hablando de un plotter industrial, la calidad de impresión va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo no te lo recomiendo, sinceramente. Tengo un video que subí hace muy poco de cómo elegir y cuándo elegir y qué tipo de impresora DTF elegir. Lo subí hace algunas semanas, que te recomiendo que lo veas. Y hablo de niveles de producción. Cuando ya haces cierto volumen, te recomiendo un equipo como esto. Cuando haces cierto volumen, otro equipo como estos y así sucesivamente. Yo creo que si estás empezando, si no tienes una producción constante, yo no veo el caso de invertir en una impresora, a menos que de verdad todos los días tengas una demanda de impresión. Entonces yo diría, bueno, tal vez ya necesito un equipo. Pero si no necesitas todos los días cierta demanda, pues yo no le veo el caso. Porque recuerda que las impresoras, sobre todo las de escritorio, si no las utilizas, se van a tapar, el cabezal se puede obstruir o se puede averiar y adiós impresora, ¿no? Entonces necesitas tenerlas en un, pues,
uso constante y en un mantenimiento constante también. Entonces, no sé, yo empezaría mandando a imprimir. Consigue un proveedor de confianza que te dé un buen material. Si quieres mandarlo a imprimir con nosotros, adelante. Nos puedes encontrar como estampadia.com. Pero, insisto, todo depende de lo que tú estés buscando. Y si quieres ya conseguir un plotter para ti o una impresora de DTF para ti, al menos, y eso lo comento en el video que te recomiendo, que tenga un cabezal i1600 A1, a menos. Ese es lo menos que yo te recomiendo. Hay otros cabezales que tienen impresoras, algunas impresoras como el XP600 o el F1080 y demás. No te lo recomiendo, no son estables. A mí no me gusta la calidad de esos cabezales. Habrá gente que los utiliza y está bien, pero a mí particularmente no me parece una buena opción. Yo iría por una impresora o un plotter que al menos tenga el cabezal i1600 A1, ¿vale? Y a partir de eso, bueno, pues vas a encontrar que ya estas incluso impresoras que tienen este tipo de cabezales, ya estamos hablando de una inversión de por lo menos pues $3,000, $4,000, $5,000, ¿no? Entonces ya no es tan barato, pero todas las impresoras de bajo costo de escritorio pues tienden a tener estos problemas de estabilidad. Listo. Bueno, pues vamos a dejar las preguntas pendientes para en la siguiente transmisión. Yo les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Disculpen si hubo alguna falla técnica, la verdad es que estamos aprendiendo a hacer transmisiones en vivo, ya habíamos hecho algunas antes, pero nunca como a este nivel, con más cámaras y demás, entonces vamos a intentar ir mejorando, pero sobre todo este espacio es para que podamos compartir experiencias, para que manden todas sus dudas, porque es muy difícil responderles a todos vía mensajes por YouTube o por Facebook, llegan demasiados, pero vamos a ir seleccionando las mejores preguntas, las que se repitan más. Y claro, también pongan la solicitud de videos, de procesos que quieren que tratemos a detalle y con todo gusto lo hacemos para próximas transmisiones. Antes de despedirme, les recuerdo, el día jueves a las 4:30 de la tarde vamos a hacer otra transmisión como esta, pero ya totalmente dedicada al proceso completo de impresión DTF. Y para esto vamos a utilizar el nuevo plotter DTF Pro Max. Vamos a utilizar la automatización, el sistema que trae de cómo se generan las imágenes automáticamente, cómo funciona la base selectiva, cómo vamos a hacer el encogimiento automático de la base, etc. Va a estar muy interesante. Entonces los espero el día jueves a las 4:30 de la tarde, aquí igual, ya sea en YouTube o en Facebook, para esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias y que la fuerza de la impresión ninja los acompañe. Chao.